Aquí no es cáncer de hígado, sino en general, solicitar a una escalera general de patología. Este es un tema importante, este es un tema que va a ser algo extenso, por lo que procuré ponerlo más bien compacto, de manera que nos vamos a centrar, o me voy a centrar en enseñarles como los criterios histológicos principales, sobre todo que usamos para la clasificación de las enfermedades. ¿Listo? Que al menos ustedes sepan cuando vean un reporte de una patología hepática, qué es lo que significa, o al menos sientan que ya han visto o leído esa palabra en algún momento de sus carreras. Entonces, cuando hablamos de patología hepática, generalmente nos remitimos a 3 capítulos, o hay 3 tipos de lesiones principales. La primera son las lesiones hemodinámicas, la segunda, las lesiones inflamatorias, y la tercera, las lesiones neoplásicas. Comenzamos hablando de las lesiones hemodinámicas. Este es el que vamos a hablar más rápidamente porque técnicamente ya lo hablamos. ¿Sí? Lo que vimos en el primer corte, que todavía espero que se acuerden, que lo hayan realmente aprendido y no solo memorizado para el paciente. Cuando hablamos de las lesiones hemodinámicas, ¿se acuerdan de este matachito que tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3? ¿Sí? Que hay un gradiente de difusión, un gradiente de movimiento de la sangre, y que dependiendo de la patología de base, vamos a ver una afectación según este gradiente de difusión. ¿Sí? Miramos acá, entonces la zona 1, recuerden, es la que está cerquita a la zona corta, la zona 3, la que está cerquita a la vena central, y la zona 2, la que está en la mitad. Por tanto, cuando tenemos trastornos hemodinámicos, es decir, o generalmente insuficiencias cardíacas, que es la causa más común, ¿cuál es la zona que se va a ver más afectada? La 3 y parcialmente la 2. Exacto, la zona 3 principalmente, y de ahí para atrás, dependiendo de la gravedad y la cronicidad de la lesión. Cuando vemos un patrón como este, en el cual hay dilatación de las venas centrales con hemorragia sinusoidal localizada en zona 3, pero sin necrosis de los hepatocitos, ¿en qué lesión estamos pensando? Una congestión pasiva hepática, ¿de qué tipo? Agudo. Exactamente, esto es una lesión aguda. ¿Por qué sé yo que es aguda? Porque no ha dado el tiempo a los hepatocitos para hacer la manifestación morfológica del daño, que viene siendo por la necrosis. ¿Sí? Los hepatocitos están intactos, únicamente vemos el sangrado y la hemorragia por lesiones agudas. Causa principal, una falla cardíaca derecha. ¿Listos? Pero si ya estamos viendo algo así, ¿sí? Con necrosis de zona 3, ya francamente, más cambios de daño hepatocelular en zona 2, asociado pues igual a los cambios hemodinámicos, pues ya cuál viene siendo el diagnóstico. Una congestión hepática pasiva crónica, exactamente. Significa que ya con el tiempo, esa lesión ocasionada por la hemorragia, pues ya no son los hepatocitos, pues generalmente de la zona más afectada. ¿Ok? Cuando uno habla de la necrosis hepatocitaria, y esto no es exclusivo para hemodinámico, pero es buen momento de hablarlo, siempre o generalmente nosotros se lo vamos a gradificar. Les vamos a decir qué tanto porcentaje del parénquima hepático está comprometido, ya sea si están viendo un reporte de biopsia o un reporte de autopsia. Porque hay 2 diagnósticos importantes. Y estamos hablando de la necrosis hepática fulminante o masiva. ¿Qué es cuando hay una destrucción del parénquima hepático independiente de la zona mayor del 80%? Ese es el punto de corte. ¿Qué sucede? El hígado es un órgano con una capacidad de aguante y una capacidad de regeneración brutal. ¿Sí? Seguramente han leído que a un paciente le pueden hasta quitar o se le puede dañar hasta un 80% del hígado, y el 20% que le queda puede llegar a ser suficiente para sus requerimientos fisiológicos, e incluso con el tiempo y la alimentación necesaria, incluso le pueden regenerar gran parte del tejido. ¿Sí? Pero si ya se pasa esa barrera del 80%, se considera que la lesión es letal. ¿Sí? Que ya que ese menos del 20% ya no va a ser capaz de compensar las funciones biológicas del hígado, y perder pacientes como si no tuviera hígado, por tanto es incompatible con la vida. Ese es el diagnóstico de la necrosis hepática fulminante. ¿Sí? Hay un diagnóstico un poquito menos agresivo, que es el de la necrosis hepática
submasiva. La submasiva se entiende cuando el daño es entre el 50 y el 80%. Generalmente esa submasiva se correlaciona con daño clínico. Y es que está también el diagnóstico de la insuficiencia hepática aguda, ¿sí? O de la falla hepática. Esos diagnósticos, tenganlo en cuenta, es un diagnóstico netamente clínico y paraclínico. El hígado, si bien es un órgano que uno ve que es grande y que pareciera que está en un sitio fácil de obtener, pero pues realmente no es tan fácil tomar muestra biológica. ¿Sí? Es un órgano friable. Imagínense ustedes un hígado que esté así totalmente congestivo y medio hemorrágico y ustedes metan una aguja para sacar además muestra de tejido, ¿sí? Teniendo aquí la porta, teniendo aquí la vena central. Entonces, tomar biopsias de aquí puede generar una alta morbilidad y una alta probabilidad de complicación, por lo que los médicos, los clínicos, siempre van a preferir hacer aproximación diagnóstica con las herramientas disponibles: historia clínica, imágenes y pruebas de laboratorio sanguíneo. Pero ya cuando la evolución no es la que esperaba, o cuando por efectos de tratamiento necesitan hacer una aproximación más específica a la causa de la patología hepática, pues ahí es donde ellos van a tomar la biopsia. O por ejemplo, saber si un paciente es recuperable o no. Ahí pueden tomar o pueden recurrir a tomar una biopsia hepática. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia hepática aguda, ¿sí? O de falla hepática, generalmente se está refiriendo a que hicieron el diagnóstico únicamente con clínica y con laboratorios. La necrosis hepática submasiva, ¿sí? Ya significa que hay una alteración muy importante de las enzimas hepáticas, y eso histológicamente se refiere a que hay un compromiso mayor del 50% del parénquima hepático. Y ya la falla hepática fulminante, ¿sí? Y su contraparte histológica, la necrosis hepática fulminante, estamos hablando de un compromiso de más del 80%. ¿Listos? Independiente de la etiología, independiente de la disposición de zonas, independiente de todo. Esto es un diagnóstico generalizado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Seguimos entonces con las lesiones inflamatorias. Cuando nosotros hablamos de una lesión inflamatoria en hígado, ¿a qué diagnóstico hacemos referencia? Hepatitis, exactamente. Cuando uno piensa en hepatitis, o cuando uno le enseñan hepatitis, o cuando uno estudia hepatitis, lo primero que se viene a la mente es hepatitis A, paciente amarillo, ¿sí? O hepatitis B. Sin embargo, eso es simplemente una causa, ¿sí? En realidad, el diagnóstico de hepatitis o de inflamación hepática es multifactorial y tiene muchísimos diagnósticos diferenciales. Los infecciosos son importantes, pero también podemos tener hepatitis por toxicidad, por enfermedades congénitas, por complicaciones de enfermedades sistémicas, ¿sí? Entre otras múltiples causas. ¿Okay? Pero el diagnóstico hepatitis, sepan ya que siempre va a ser un diagnóstico que siempre va a tener múltiples diagnósticos diferenciales, y la correlación clínico, imagen, patológica es vital. Cuando hablamos de la descripción de los patrones de hepatitis, si bien vamos a tener en mente lo del lobulillo hepático, pero pues aquí vamos a mirar como otra zonita, ¿listo? O vamos a pensar más bien en otro tipo de arquitectura. Y de ahí hablamos específicamente de la tríada portal. ¿Por qué? Porque pues la tríada portal es donde viene la sangre al hígado. Por tanto, es la vía de entrada de la mayoría de agentes lesivos. Aparte de la tríada portal, tenemos el parénquima hepático como tal, que es el lobulillo. ¿Sí? Y entre los dos vamos a tener otra zona muy importante que se llama la placa limitante. En inglés, el pistol. ¿Sí? ¿Qué es la placa limitante? Como el hígado tiene esta porta, en donde no solo le va a estar llegando sangre sistémica, sino también la sangre que viene directamente del intestino, por lo cual se puede colar mucho bicho. ¿Sí? Pues el hígado que deje, pues bueno, yo no voy a hacer nada con la sangre que pase ahí. Si llega un bicho, pues pase derecho, pero no se me meta a mí. Él tiene una barrera especial de protección, que son los hepatocitos de la placa limitante. Son hepatocitos con uniones junction, con uniones estrechas, ¿sí?
y además tienden a ser más reactivos frente a agentes patógenos. ¿Sí? Eso hace que sea muy difícil que cualquier organismo, que una bacteria, por ejemplo, los colonice como tal el hígado. Generalmente ellos van a querer pasar derecho. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a mirar en el patrón inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de hepatitis estamos hablando de inflamación, pero el apellido que se le coloca va a tener mucha relación o va a tener que ver con la localización anatómica dentro de la histología hepática. Por tanto, si nosotros vemos un agente, ¿sí?, que está inflamando el hígado, pero esa inflamación está limitada a las tríadas portales, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo? ¿Hepatitis qué? No. Hepatitis portal. Exactamente. Entonces, miren, una hepatitis portal, vamos a ver, la respuesta inflamatoria marcada, ¿sí? Pero miren cómo la placa limitante hace bien su trabajo. ¿Sí? Miren que ellas encierran, ¿sí?, encierran la inflamación de manera que no se pase para el parénquima. Respecto a hepatitis aguda y hepatitis crónica, tengan en cuenta que ese es un diagnóstico principalmente clínico, ¿sí?, dependiendo del tipo. Casi siempre hablan menos de 4 semanas agudo, de 4 semanas a 6 meses subagudo y más de 6 meses crónico. Bueno, eso puede cambiar dependiendo de la referencia que utilicen. ¿Listo? ¿Por qué es principalmente clínico? Porque la inflamación hepática, más que por el tiempo de evolución, va a depender por el agente etiológico. Si la inflamación es, por ejemplo, por un virus dengue, ¿sí?, el cual no le sirve el reclutamiento de neutrófilos, sino va a reaccionar principalmente con proliferación de las células de Kupffer, pues así estamos en una inflamación aguda, paciente con apenas 4 días de infección, pero pues lo que vamos a ver es una reactividad principalmente de las células de Kupffer, que técnicamente son macrófagos, o sea, serían una reacción también. Entonces, no cuadra. Pero por otro lado, algunas hepatitis, incluso crónicas, nos pueden ocasionar una respuesta de polimorfos constante. ¿Sí? Entonces siempre, si el agudo crónico en este caso lo dejamos más para diferenciación clínica. ¿Listos? Pues ya vimos la hepatitis portal. Cuando la inflamación no nos compromete la porta, si nos compromete el parénquima del lobulillo, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo? Hepatitis lobulillar. Entonces, en la hepatitis lobulillar, miren cómo esta inflamación está como localizada dentro del parénquima. ¿Listo? La porta podría ser algo reactiva, ¿sí?, pero la lesión principal va a estar en el parénquima. Lobulillar también lo pueden encontrar como hepatitis lobar. ¿Listo? Generalmente, ahora ahorita vamos a hablar de los pedazos. ¿Listo? Pues ya vimos hepatitis portal, hepatitis lobulillar, pero también existe una hepatitis que nos coge la mitad, o más bien que nos coge ambas zonas. Eso se llama la hepatitis de interfase, ¿sí?, o la hepatitis piecemeal. ¿Qué sucede o cuál es la característica? Entonces, en la hepatitis de interfase, ¿sí?, se llama así porque hay ruptura específica de la placa limitante. Ese es el criterio. Y como está más fuerte la placa limitante, pues generalmente vamos a ver compromiso de porta y compromiso de lobulillo. Miren ustedes aquí los hepatocitos de la placa limitante, ¿sí?, cómo vienen, y aquí se está rompiendo. Prácticamente la inflamación se está saliendo, ¿sí?, o está entrando en las dos estructuras, o en las dos, digamos, en los dos límites principales del hígado. Uno puede establecer, dependiendo del patrón, el agente. ¿Listo? Entonces, si ustedes al patólogo le dan buena información clínica, paciente de tal edad, antecedentes de tal cosa, clínica de tantos días, tiene ictericia donde hay ictericia, tiene elevación de transaminasa de tanto, le hemos hecho estos antígenos que salieron positivos, que salieron negativos, y el patólogo lo que va a hacer es buscar un patrón. Estamos en una hepatitis lobulillar, hepatitis de interfase, hepatitis lobular, y con toda esa correlación podemos hacer una aproximación hacia el agente etiológico, hacia la causa, ¿sí?, que puede ser por un virus hepatotropo, o sea, un virus de hepatitis A, B, C o D, ¿sí?, o puede ser por un virus no hepatotropo, por un agente no hepatotropo como
dengue, malaria, leptospira, o puede ser por un agente que ni siquiera sea biológico. Por ejemplo, intoxicación por acetaminofén, por supermorfarínicos, por valproato, por medicamentos anticonvulsivos o medicamentos antidepresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada agente que tiene una característica potencial de daño al hígado da un patrón relativamente específico. ¿Sí? Pero pues como hay muchos diferenciales, es importantísima la correlación clínico-patológica. ¿Sí? A menos que se vea algo demasiado característico. Por ejemplo, esta hepatitis, ¿cómo la llamamos? ¿Una realidad María? Dime. No. Vale, entonces, nodular, por hecho que si miramos aquí me dice, uy, se están formando como nódulos, ¿sí? Como estas bolas acá. ¿Sí? Pero miremos la del cerco. ¿Y por qué están formadas las bolas? Tenemos células epitelioides y en la mitad está la belleza gigante multinuclear. Esto es una hepatitis granulomatosa. Entonces también si hay agentes específicos podemos darle un nombre mucho más específico. Si yo le hago sentada y veo el bacilo, pues una hepatitis tuberculosa. Si no lo veo, únicamente lo dejo como granulomatosa. ¿Listos? Y asimismo, miren cómo una hepatitis C le da un patrón específico, una hepatitis A da otro tipo de patrón. Todo es por correlación. No les traigo los patrones para no estresarlos a ustedes, además aprendiéndose cuál es el patrón de cada tipo de hepatitis. No tiene, digamos, ninguna relevancia que ustedes se lo memoricen. Pero sí sepan que el diagnóstico se da mediante una buena muestra de biopsia y mediante correlación. ¿Listos? Ahora, cuando el hígado está dañado o está siendo afectado por un agente infeccioso o más bien por un agente lesivo, ¿sí? No solo va a reaccionar con inflamación, los hepatocitos sí o sí se van a ver afectados. Histológicamente vamos a ver la afectación con lo que se llama los criterios de daño hepatocelular. El daño hepatocelular tiene múltiples maneras de manifestación, pero hay dos características que se consideran principales. La primera, que ya la hemos hablado, viene siendo la valorización. Entonces, en la valorización, esos hepatocitos que generalmente son poliédricos, homogéneos, de núcleo central, redondo, con cromatina homogénea, con citoplasma eosinófilo, ¿sí? Ellos se vuelven inestables porque están siendo estresados por cualquier tipo de agente. Entonces, al volverse inestables, tienden a acumular agua, ¿sí? De sustancias adentro, y eso hace que se hinchen y se forman como si fueran balones. Por eso se llama valorización. Pues miren cómo los hepatocitos, que normalmente son células muy bonitas y eosinófilas, se empiezan a volver células como más irregulares, como con ese nombre, porque esto se llena de agua, y lo que están viendo ustedes ahí en mugrecitos son las organelas y los elementos del citoplasma que están flotando dentro de ese núcleo. ¿Sí? Es más irregular, y eso generalmente lo vemos asociado a una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Ahora, independiente del agente etiológico, cuando vemos una zona de daño hepatocelular, el órgano va a responder de manera específica también a ese daño hepatocelular. ¿Por qué? Cuando el hepatocito se está viendo estresado, ustedes saben que una célula en estrés libera citoquinas. ¿Sí? Empieza a pedir ayuda, llama, policía, vengan de acá. Entonces, ¿a quién van a reclutar? A los neutrófilos. ¿Sí? Esto sí es propio del daño hepatocelular, porque los neutrófilos son los primeros en llegar. ¿Sí? Luego reclutan con dos objetivos. El primero es que busque qué es lo que lo está estresando y lo elimine. ¿Sí? Y el segundo, que si el hepatocito no aguanta la reactividad, va a hacer apoptosis o necrosis y necesita que el neutrófilo se coma todo ese material adicional, pues, para evitar la expansión de la lesión. Esa respuesta de neutrófilos al daño hepatocelular es lo que se llama satelitosis, y es otro criterio de daño hepatocelular, porque me está diciendo que no solo hay una alteración morfológica del hepatocito, sino también hay una reactividad específica del órgano. ¿Listos? Adicionalmente, hay otro criterio y otro hallazgo que solemos encontrar en los hígados afectados, y es la llamada colestasis. La colestasis per se puede ser un diagnóstico, ¿sí?
como por ejemplo la colestasis gestacional. ¿Sí? Sin embargo, sepan ustedes que cuando se diagnostica colestasis, desde el punto de vista histopatológico, es imprescindible que les digamos la localización y el subtipo de colestasis. Entonces nosotros podemos ver colestasis que, bueno, ya sabemos que colestasis es compactación y acumulación de bilis, ¿sí? Entonces, o de bilirrubina, como quieran. Entonces vamos a localizar en dónde está puesto. Entonces podemos tener una colestasis ductal si está en el ducto biliar arriba, ¿sí? Podemos tener una colestasis colangiolar si la vamos a ver en el colangiolo como tal. Miren, por ejemplo, son estas compresiones y en este es un colangiolo y miren cómo está lleno, como por esta piedrita de pigmento biliar. O podemos tener la colestasis intracitoplasmática, ¿sí? Que es todo este pigmento que ustedes están viendo regado en el citoplasma. ¿Qué significa la colestasis intracitoplasmática? Esto es algo muy en específico, ¿sí? En algunas enfermedades se va a marcar más que en otras, pero generalmente también está asociado que la célula pierde la capacidad de regular su poder de extracción, o sea, su capacidad de secreción de virus. ¿Sí? Entonces, no la puede sacar, puede ser en este caso porque si el ducto está tapado, pues ella ¿dónde lo va a sacar? Entra en contra. No hay, digamos que mecánicamente no es posible. ¿Sí? Pero si es porque está siendo afectada por un virus, por ejemplo, un virus de hepatitis, que inestabiliza todo su material genético, pues ella también eso se le va a empezar a acumular. Esa es la colestasis intracitoplasmática. Otro hallazgo que se les puede informar son los llamados cuerpos acidófilos o cuerpos de Consilman. Los cuerpos de Consilman son también llamados cuerpos apoptóticos o los hepatocitos apoptóticos. ¿Cuál es la importancia de esto o que ustedes sepan que esto existe? Están fuertemente relacionados con fiebres hemorrágicas. Y esto generalmente es lo que hay. De hecho, se encontraron inicialmente en fiebre amarilla, pero también se encontró que en pacientes con enfermedades como dengue o como malaria los pueden expresar. Normalmente en las hepatitis, ¿sí? O cuando hay un daño hepatocitario, por ejemplo, por tóxicos, el hepatocito no entra en apoptosis, en la necrosis. ¿Sí? A la hepatitis A, la hepatitis B no le interesa que haya una conservación del hepatocito. Le interesa llegar, infectar lo más que pueda y que se armen de madre, que se afecte la estructura del órgano. O si es tóxico, pues más todavía, únicamente daña el hepatocito y pues el hepatocito va a entrar en necrosis. Pero estos agentes que requieren de la mecánica intracelular del hepatocito, que requieren usar el hepatocito para su replicación, ¿sí? Pues a ellos no les sirve que el hepatocito se necrose, porque cuando el hepatocito se necrosa va a llamar respuesta inflamatoria, ¿sí? Va a ocasionar nódulos de regeneración, va a ocasionar lesiones más intensas. Me interesa pasar como si fuera un caballo de Troya, de modo que pueda infectar la mayor capacidad de hepatocitos, la mayor cantidad de hepatocitos, y ya cuando el hepatocito alcanza su límite de producción, pues hace que entre en apoptosis para no hacer una mayor respuesta inmune. ¿Sí? Entonces por eso vamos a ver los cuerpos apoptóticos. ¿Cómo se ve un cuerpo apoptótico? Pues con los criterios de la apoptosis. Pues los hepatocitos primero van a perder su núcleo, van a perder esa basofilia y el citoplasma se va a empezar a achicar, se empieza a ver como una bolita roja o una bolita rosada, como la que ustedes están viendo aquí o aquí conmigo. ¿Sí? Y esa bolita roja realmente es la vacuola, ¿sí? Que se va a ver precisamente así rojita porque está llena de todas las organelas, ¿listo? Dentro del proceso de apoptosis. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, ¿sí? La de allá arribita también. Pues esos son los cuerpos de Consilman. No es que sean patoinmunónicos, pero si en una autopsia, en una biopsia se identifican cuerpos de Consilman, estamos sugiriendo que la primera posibilidad etiológica es un agente infeccioso de tipo viral. ¿Listo? Hay otro hallazgo también que a este se puede mencionar, que es los llamados cuerpos de Mallory, anteriormente llamado la hialina alcohólica. Los cuerpos de Mallory adquirieron importancia cuando se buscaba identificar las diferencias
de las esteatosis. ¿Sí? De si el daño hepático era por alcohol especialmente o era por otro tipo de agente. Y es que inicialmente los Mallory se veían en los pacientes alcohólicos o se describieron en pacientes alcohólicos. Pues, ¿qué es Mallory? Ellos son un engrosamiento de los filamentos citoplasmáticos. ¿Sí? Son como unas hebras que se ven muy eosinófilas dentro del citoplasma de los hepatocitos. Y se decía, eso es casi que igual a hepatitis alcohólica. Sin embargo, con el tiempo, se empezaron a ver pocos de Mallory en otras enfermedades, como en la enfermedad de Wilson, enfermedad de depósito, como pacientes con cirrosis, pacientes que simplemente eran obesos y pacientes con esteatosis no alcohólica. Por tanto, pues digamos que ya Mallory casi no se menciona porque pues no es que tengan ningún tipo de, o no es que sean específicos para ese tipo de lesiones. Ahora sí, como se ve, mírenlo, a diferencia de Consilman, que se ven como bolitas, ¿sí? Como vesiculitas llenas de vesiculitas rojitas, Mallory se ven como filamentos. ¿Sí? Se ven mucho más, digamos, desorganizados o alargados. Y también podemos tener otro hallazgo que son las inclusiones. Inclusiones. Las inclusiones, inclusiones citoplasmáticas o inclusiones nucleares, que tienden a ser un poquito más específicas. No sé si en la teórica les mencionaron a ustedes cómo se llama cuando los hepatocitos adquieren esas inclusiones que miren que son de color como cafecito, muy similar a un reloj de arena. ¿Sí? Miren ese de aquí, ese de aquí, ese de aquí, ese de aquí, ese de aquí. Y que generalmente van a estar asociadas a un patrón inflamatorio que viene siendo una hepatitis de interfase. Miren cómo tenemos aquí la triada portal y cómo la inflamación está rompiendo la placa limitante y se está metiendo dentro del parénquima. ¿Saben esto qué significa? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que por dentro? Lo que se ve que es lo que se ve en la mitad. O sea, La placa, esta es la triada portal. sino en las inclusiones. Esto, Que sería como el color de protección. como una especie de coloide, pero no es un coloide. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué está conformando las inclusiones? Pues cuando el patólogo le diagnostica a ustedes, pues les diga, estoy viendo hepatocitos con inclusiones intracitoplasmáticas asociados a un patrón de una hepatitis Pismel o una hepatitis con radicalidad de interfase. Eso es casi que igual a hepatitis B. ¿Qué es la inclusión? Esos son sacos citoplasmáticos llenos de viriones. Por eso es que se ven así. Todo eso está lleno de virioncitos, de hepatitis. ¿Listo? Y la suma de los dos criterios en conjunto es un hallazgo sugestivo. Ahora, si el patólogo le dice que esto es un estudio hepatitis B, no significa para el clínico que ya el paciente tiene hepatitis B. Significa tenemos que hacerle antígeno, tenemos que hacer anticuerpos, tenemos que hacerle corte, tenemos que hacerle todo lo posible para confirmar. Esto es un patrón, ¿sí? Y puede estar, digamos, sujeto a unas limitantes de interpretación. Y así sucede con el resto de etiologías. ¿Sí? Los diagnósticos histopatológicos pueden, digamos, estar más relacionados a unas enfermedades que a otras. Pero el diagnóstico definitivo en un órgano tan complejo como el hígado siempre va a ser mediante la correlación. ¿Listos? Ahora, a veces pasa que sucede al contrario. El clínico que me dice, los anticuerpos no son concluyentes o están en zona gris. Y yo necesito saber si el paciente tiene una estatopatitis o tiene una hepatitis B. Y si yo veo esto, yo digo, no, pero realmente esto es una hepatitis B. ¿Listo? Funciona en ambos lados, funciona no siempre en llave. ¿Ok? Y ahora hablemos de la otra marca general de lesión de hígado, que es la esteatosis. Ya eso también hablamos antes. ¿Qué es la esteatosis?
La acumulación de lípidos La acumulación de lípidos de la o de grasa dentro del citoplasma de los hepatocitos. ¿Y qué significa? ¿Cómo? Que ya le está dando duro. Bueno, es una interpretación. ¿Ah? Exactamente. Pero es que hay, digamos, una incapacidad ya del órgano para un adecuado metabolismo, ¿sí? O secreción de, en este caso, de la grasa, ¿vale? De los lípidos. Entonces puede ser porque hay demasiado el sistema y le está entrando más de lo que él puede metabolizar, o puede ser porque al paciente le gusta tomar medicamentos hepatotóxicos, principalmente alcohol, a cada rato, y hace que el hepatocito esté en constante estrés. Y al estar en ese estrés, pues él no va a poder, digamos, metabolizar todos los receptores para poder sacar o para poder mover adecuadamente ese tipo de compuestos tan complejos. ¿Listo? La esteatosis hepática se divide generalmente en dos. termine y ya le hablo. Entonces la esteatosis uno va a referirla como dos tipos: la macrovascular o macrovesicular y la microvesicular o microvascular. ¿Sí? La macrovascular son estas válvulas grandes y la microvascular son estas válvulas chiquitas. Sin embargo, como ustedes pueden notar, por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen al azar, uno generalmente va a ver de ambas. ¿Listo? Antes se decía, la macrovascular es igual al alcoholismo y la microvascular es igual generalmente a eventos infecciosos. Pero en la práctica uno casi siempre va a ver mixto. ¿Sí? Vamos a ver tanto macro como microvasculares. Sin embargo, el patólogo le va a identificar o le va a decir cuál es el patrón de vacuola que está predominando. Ahora, hay infecciones que nos dan principalmente macrovascular. Y hay pacientes que son alcohólicos, pero que por su propio tipo de metabolismo no generan macrovasculas, sino microvasculas. Eso hace que esto, si bien todavía sigue siendo una herramienta descriptiva importante, pero que pues cada vez vaya perdiendo, digamos, tanta importancia. Y lo importante es identificar la esteatosis. Y no solo la esteatosis, sino el grado de esteatosis. Siempre se va a subclasificar, dependiendo del porcentaje de hepatocitos que están siendo comprometidos por la lesión. ¿Cómo se gradifica? Esto es muy fácil, porque son 3 grados. ¿Sí? Leve, moderado, severo. Y son 3 grados que se dividen por tercios. Entonces, 1/3 o 33% leve, 2/3 o 33 a 66 moderado, y 3/3 o 66 para arriba severo. ¿Listo? Es común ver los leves. Sin embargo, los moderados o severos ya necesitan mucho más cuidado, porque significa daño más extenso, daño más crónico y por tanto mayor probabilidad de progresión hacia las complicaciones de las patologías hepáticas crónicas. ¿Sí? Asimismo, hay otro diagnóstico que está cada vez poniéndose más en auge en nuestro medio, y es que podemos tener esteatosis solita, que es lo que se llama el hígado graso, generalmente no alcohólico, pero también hay otro diagnóstico que se llama la llamada esteatohepatitis. ¿Sí? ¿Qué es la esteatohepatitis? ¿O cuáles creen que son los criterios? Dime. Exacto, esteatosis con hepatitis. Entonces es ese hígado en el que vamos a ver grasas, ¿sí? Las vesículas de grasa de esteatosis más respuesta inflamatoria activa. Esa es la esteatohepatitis. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de poder diferenciar si el paciente está apenas en hígado graso o está en una verdadera esteatohepatitis? Tiempo de progresión, pronóstico. La esteatosis, ¿sí? Generalmente se dice que, salvo que sea grave, después el riesgo de progresión va a ser bajito. Con controlar la causa básica, si es alimentación, si es estilo de vida, si es consumo de sustancias o lo que sea, pues puede regresar o se puede controlar. Pero si ya estamos en una esteatohepatitis, es decir, ya hay cambios inflamatorios, daño hepatocelular activo, pues va a ser más probable que eso en algún momento se pierda de control y este hígado nos evolucione, ya sea a cirrosis,
ya sea a cáncer, e independiente, va a tener mayor riesgo de mortalidad. ¿Sí? El otro detalle es que el diagnóstico entre NASH y entre esteatohepatitis, tenganlo claro, ese sí es un diagnóstico histopatológico. Ni las imágenes ni los laboratorios paraclínicos les van a poder a ustedes identificar en cuál de esos dos grupos están los pacientes. Sin embargo, si se considera que es pertinente, por ejemplo, que el paciente tenga factor de riesgo, que no tenga la evolución esperada, que no haga respuesta al tratamiento, en esos casos sí se podría considerar de pronto hacer una biopsia para poder establecer el diagnóstico definitivo. Y es que así como la esteatosis la gradificamos, la esteatohepatitis también la gradificamos. Y tenemos prácticamente dos scores en el mismo diagnóstico. Uno me va a gradificar el componente esteatóxico y otro el componente de hepatitis. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de grado, generalmente se refiere al grado de daño hepatocelular. ¿Sí? El daño es leve, moderado o severo. Ahí están los criterios. Pues entre más severo, más esteatosis, más valorización, más inflamación. Y el estadio, yo creo que este es el más importante para el pronóstico, es el que me marca la progresión de fibrosis, ¿sí? Para el diagnóstico definitivo o el diagnóstico final del estadio 4 o la cirrosis establecida. Siendo la cirrosis una de las principales complicaciones o de las más temidas dentro de la patología hepática. Si ya el patólogo le dice que el paciente está en un estadio 4, básicamente se está refiriendo a esto. ¿Sí? A que el hígado ya tiene una pérdida arquitectural permanente, recuerden que la cirrosis no es reversible, ¿sí? Y que ya tiene una configuración nodular. ¿Sí? Es decir, ya se alcanzó el punto de no retorno en el que se considera que los hepatocitos no son regenerables. Les dije que usted puede perder hasta el 80% del hígado y el 20% se puede encargar de regenerarlo. Pero este ya es un hígado que ha tenido una lesión tan intensa y tan crónica que ya esas capacidades de regeneración también se abolieron. ¿Sí? Y así el paciente aquí ya decide transformar su vida, pasarse a la iglesia, dejar de tomar, hacer lo que sea, eso no es reversible. ¿Y cuál es el problema? Que la cirrosis se puede complicar de dos maneras. ¿Sí? O puede matar al paciente de dos maneras. Uno, precisamente por complicaciones asociadas a la fibrosis. Entonces, que se le rompa la variz esofágica, ¿sí? Que se le rompan la hemorragia, ¿sí? Que entre en una falla hepática como tal, o que si llega, por ejemplo, a tener una gripe, ¿sí? o un circo por cualquier motivo, pues el hígado no va a poder secretar albúmina, no va a poder secretar factores de inflamación, no va a poder secretar factores de coagulación, entre otras cosas, y se puede descompensar mucho más fácilmente. Por tanto, el paciente con diagnóstico de cirrosis es casi que un deber decirle que su merced se puede morir en cualquier momento y prácticamente de cualquier cosa. Entonces se tienen que cuidar bastante, pues los que no se cuidan toda la vida, menos que se lo cuiden los últimos días porque ya hay nada que hacer. ¿Listo? Macroscópicamente vamos a ver esos nódulos, ¿sí? Nódulos fibrosos. Histológicamente, ¿cómo podemos tener un espectro en el cual por ejemplo usted ve aquí, bueno, yo aquí estoy viendo un tracto fibroso y estoy viendo el daño hepatocelular, en una esteatohepatitis? Pero yo puedo hacer coloraciones especiales como retículo con el tricrómico de Mason, ¿sí? Que me va a marcar los haces de colágeno. Miren cómo este hígado que no se ve tan feo aquí, pero aquí ya miren cómo está prácticamente siendo fibrosado, ¿sí? En todos los espacios de diseño y cómo se empiezan a formar puentes. ¿Entre qué estructuras se suelen formar los puentes? Entre porta y porta y entre portas y venas centrales. Entonces eso hace que los lobulillos se marquen más y que se empiecen a formar verdaderos nódulos en el parénquima hepático. Ya cuando vemos los nódulos completos es lo que se llama cirrosis. ¿Listo? El diagnóstico de cirrosis es un diagnóstico histopatológico. Sin embargo, la imagen puede llegar a ser bastante cercana. Entonces, el paciente, digamos que no aguanta para hacer la biopsia y el radiólogo le dice ese es un hígado con aspecto imagenológico de cirrosis, pues generalmente van a decirle ya usted tiene cirrosis. ¿Listo? No vale la pena someterlo a un procedimiento
¿Cuál es el diagnóstico de cirrosis? La formación de esos puentes con los nódulos de hepatocitos. Que esos hepatocitos van a ser normales, además, rara vez. Miren que son hepatocitos claros, miren que incluso pueden ser hepatocitos necróticos o con efecto de apoptosis, como hepatocitos muy esteatocíticos cuando la lesión es crónica. Porque, por supuesto, lo que ocasionó la cirrosis, que viene siendo el daño hepatocelular sostenido, pues igual se va a persistir. Y esos hepatocitos van a seguir siendo parcialmente inmunes. ¿Sí? Mira, este es uno, este es otro, este es otro de allá, este es otro de acá. ¿Sí? Todas estas bandas es lo que nosotros llamamos puente. ¿Listo? Entonces, aquí hay una entrada portal, aquí hay una entrada portal, aquí hay una entrada portal. Entonces, el puente es esta banda de acá, y aquí se forma otra banda de acá, y aquí se forma otra banda de acá. Y eso va a hacer que queden como secuestrados grupos de hepatocitos entre esas bandas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama, lo que forma el nódulo. ¿Ok? Y pues finalmente, de resumen, entonces, el diagnóstico inflamatorio en hígado se va a dar mediante patrones. ¿Sí? Dependiendo del agente etiológico, va a ser el patrón más o menos específico, que pueden ser patrones de hepatitis, ¿sí? De predominio lobular, de predominio portal o de predominio interfase o de ambos. Podemos tener un avance de esto, que puede ser la esteatohepatitis, cuando además estamos viendo una esteatosis en los hepatocitos, y pues el diagnóstico final generalmente es el de la cirrosis, que es cuando vemos necrosis con fibrosis del parénquima hepático. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de inflamatorio? ¿No? Entonces, vamos por último, pero no menos importante, el tercer componente: lesiones neoplásicas. ¿Cuál es la lesión neoplásica más común en hígado? ¿No? ¿No? Cuando ustedes escuchen una pregunta, escuchen la pregunta y no respondan lo que se les parezca más a esa pregunta. ¿Sí? Porque de hecho, la lesión neoplásica más benigna en hígado es una lesión benigna. La metástasis es la lesión neoplásica maligna más común en hígado. ¿Listo? Pero si no, vamos a hablar, entonces empezamos con lesiones benignas, que afortunadamente son las más frecuentes. ¿Sí? ¿De qué nos sirve saber eso? Que si les hacen una ecografía y dicen que ven algo, pues ustedes no se van a asustar de entrada pensando que lo más probable es que sea un carcinoma, no, lo más probable es que sea una lesión benigna. Vamos a caracterizar. Pues las lesiones benignas de hígado, estas no son las únicas, son las principales: el hemangioma, hiperplasia nodular de energía, el adenoma y el cambio casonero. ¿Cuál es la neoplasia más común en hígado? El hemangioma hepático. ¿Listo? Es una neoplasia que es tan común que se puede estar hasta en el 20% de la población mundial. O sea, hasta un quinto de nosotros podemos tener un hemangioma. Es una lesión que se hace ocasionalmente, incluso en las autopsias. ¿Sí? Son lesiones que son indolentes, benignas, o sea, no hacen infiltración, metástasis, no afectan la función del hígado, generalmente son pequeñas y no tienen ninguna connotación clínica. Por tanto, ¿cuál cree que es el tratamiento? Nada, se deja quieto, felicidades en el hemangioma. ¿Sí? La única, digamos, situación en la que podría considerarse la resección es cuando está en una zona, digamos, muy sensible, muy vascularizada, o cuando es muy grande. ¿Sí? El hemangioma, ¿por qué tipo de células está compuesto? Los hemangiomas, ¿cuál es el tejido de origen de los hemangiomas? Endotelio, tejido vascular. Entonces está hecho principalmente por vasos sanguíneos, entonces tienden a ser muy vascularizados. Y si la lesión es muy grande, pues de pronto con un golpecito o con un trauma se podría romper y podría descompensar rápidamente el paciente. Entonces en ellos de pronto se puede considerar la resección. ¿Sí? Pero la mayoría de veces simplemente se dejan quietos, de pronto un seguimiento por imagen en algunos años y ya. ¿Listo? Y es afortunadamente la lesión más común. Otra lesión es la llamada hiperplasia nodular regenerativa. Y con esta, ojo, porque el diagnóstico diferencial tienden a ser tumores primarios malignos.
imagenológicamente a veces se pueden llegar a ver muy feas, pero histológicamente sí son muy características. ¿Sí? Adicionalmente, una hiperplasia nodular regenerativa casi siempre se va a orientar por historia clínica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues es que el hígado es un órgano que tiene una capacidad de reconstrucción absurda. Entonces imagínense ustedes los patrones de hepatitis que vimos ahorita. El paciente que hizo una hepatitis C, por ejemplo, hizo una necrosis así, pismil, con inclusiones y todo, venció la hepatitis, se recuperó, pero pues ese tejido de ahí no va a quedar funcional del todo. ¿Sí? Esos hepatocitos ya están muy dañados, de pronto no les gusta que queden viriones por ahí soltando. Entonces, ¿qué hace el hígado? Borrón y reconstruyamos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de reparación del hígado? No es así como en el epitelio, que simplemente las células basales empiezan a crecer y ya, sino que el hígado crea como una zona limitada de regeneración. Esos son los nódulos. ¿Sí? Pues él va a limitar la zona de daño, ¿sí? Destruye ese tejido, por eso se suele ver feo en las imágenes, y lo va luego a rellenar con nuevos hepatocitos, ¿listo? Derivados pues de las células madre que están ahí presentes. Entonces, generalmente se van a ver como estas lesiones, miren, bien circunscritas con una cicatriz central. ¿Por qué requiere la cicatriz central? Porque en la cicatriz va a haber la proliferación vascular. ¿Sí? Vamos a tener venitas y arteriolas para irrigar ese tejido que se está neoformando. Y pues histológicamente, miren cómo se tienden a formar esos nodulitos. ¿Sí? Y esos nodulitos van a estar compuestos por hepatocitos normales. No van a tener ningún grado de atipia. ¿Sí? Asimismo, es un tejido neoformado, por tanto, no vamos a ver, por ejemplo, que se forma en la trea portal, así toda bonita, los colangiolos ni nada de eso, principalmente se regenera, es parénquima hepático. Entonces, ¿por qué digo que esto es importante en la historia clínica? Porque si se ve una lesión que pueda ser sospechosa, pero el paciente dice, ay, sí, hace 2 meses tuve un episodio de fiebre, diarrea, como que me alcancé a poner amarillito, pero me dio pereza consultar. Pues si hay un nexo, generalmente el paciente tuvo síntomas de alguna lesión hepática, puede ser por virus, puede ser por intoxicación, no es que me intenté suicidar, puede ser nódulos de regeneración o por algún tipo de trauma. ¿Sí? Miramos aquí, en esta imagen también con micrómetro de Mason, tenemos la venita central, el nodulito fibroso, y pues vamos a ver todos los hepatocitos que están en vía de regeneración. Y ahora, igual les paso la diapositiva. Y ahora, vamos a ver adenoma. Esto sí es una neoplasia, como tal, con diferencia, y afortunadamente es benigno. ¿Cuál es la población la que es más común? Las mujeres, y especialmente en las que tienen antecedentes de consumo de anticonceptivos orales. Suelen ser lesiones únicas, bien delimitadas, y por supuesto van a estar compuestas por hepatocitos proliferados. Bien, ¿sí? Son hepatocitos normales. Miren que los núcleos muy parecidos entre ellos, igual tamaño, las cromatinas son similares, en el citoplasma claro, porque el citoplasma viene eosinófilo, homogéneo, ácido. ¿Que esto no lo veo como hígado normal? Pues no, porque es una proliferación de hepatocitos, no de tejido hepático. Por tanto, aquí miren que no vemos en ningún lado que va a aportar, en ningún lado vemos colangiolos. Sin embargo, es una lesión focal que tiene un comportamiento benigno, por lo que tampoco nos vamos a... Ya si el patólogo le dice, estoy viendo atipia, ¿sí? Estoy viendo algún grado de diferenciación, eso sí, ya nos asustamos, porque podemos inferir una malignización. ¿Ok? Y pues esto se llama ya hepatocarcinoma. Ahora, como empezamos a hablar de malignos, ahora sí, ¿cuál es la neoplasia maligna más común del hígado? Metástasis, sin duda. ¿Sí? Estos son los órganos que más comúnmente metastatizan al hígado. Sin embargo, pues se entiende que prácticamente cualquiera puede dar metástasis a él. O sea, si les preguntan metástasis a este tumor, ¿a qué órgano metástasis? Y no saben, digan hígado. ¿Sí? Con ese van casi que a la fija. ¿Vale? Como es tan vascularizado, pues precisamente por eso es que tiene que llegar ahí. Ahora,
¿Cuál es el tumor maligno primario más común del hígado? El hepatocarcinoma / carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hepatocarcinoma? ¿A quién se lo vamos a buscar? Tabaquismo, excelente, es uno de los principales y de los más fuertes relacionados. Sin embargo, cuando pensamos específicamente en hígado, antes que el cigarrillo debemos pensar en otro. Alcohol, exacto. El alcohol como un estresor crónico que generalmente es asociado a esteatosis, progresión a esteatohepatitis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Listo. Alcohol, cigarrillo, ¿qué otro? Dime. La cirrosis. Sí, pero generalmente nos interesa más en lo que causó la cirrosis. Esto que la cirrosis puede ser multifactorial. Virus crónicos, ¿sí? Sobre todo la hepatitis C tiene, además que puede ocasionar una reactividad inflamatoria crónica del hígado, al parecer también tiene propiedades oncogénicas per se, ¿sí? Y pues ahí ya les soplé. Básicamente, cualquier condición que nos pueda inflamar el hígado. ¿Listo? Cualquier condición que pueda generar un estrés o una reactividad de los hepatocitos es un potencial factor de riesgo. Pues ya hablamos, los virus, ya hablamos, carcinogénicos, entonces alcohol, tabaquismo, pero también podemos incluir, por ejemplo, el síndrome metabólico, los pacientes gorditos, ¿sí? Con todo ese consumo de grasas que necesitan estresar al pobre hepatocito para intentar metabolizarlo, pues también podría tener un riesgo incremental. Pacientes con enfermedades heredofamiliares, ¿listo? Sobre todo las enfermedades de depósito generan también un riesgo incrementado, y eso hace que el hígado entre la inflamación crónica y potencialmente cirrosis, o no necesariamente, de una vez pueden evolucionar hacia un carcinoma hepatocelular. ¿Cómo se va a ver histológicamente el carcinoma hepatocelular? Pues así. Entonces, es una desorganización del tejido, es una lesión primero neoplásica, o sea, va a ser generalmente circunscrita, así sea más definida, pero pues es una pepa que le aparece al hígado y que cuando miramos está compuesto por hepatocitos con atipia. ¿Sí? Así como en el adenoma les había dicho que es una proliferación de hepatocitos únicamente, pues en el carcinoma tampoco se tiende a ver creación de ductos biliares, ni de tríadas portales, ni de venas centrales, ni nada. Simplemente son hepatocitos que empiezan a crecer de manera descontrolada. Asimismo, la trama reticular del hígado pues también se va a romper porque pues ellos están creciendo descontroladamente. Y así como en la mayoría de otros tumores, se va a gradificar. En este caso se gradifica según la atipia citológica. Es decir, qué tanto se parece la célula tumoral al hepatocito maduro. Aquí va a ir de 1 a 4, ¿sí? No a 3, a 4. Donde 1 es bien diferenciado y el 4 ya es el completamente desdiferenciado. Pero ustedes pueden mirar, dice, por ejemplo, esto todavía uno podría decir que es un hepatocito, no es estrictamente igual, pero por hay diferencia entre ellos. Miren por ejemplo estos núcleos están como relativas, por eso bueno, a mí como que no me convence del todo. Pero si ya les presentamos por ejemplo este, si comparen esta célula con esta por ejemplo, o con esta o con esta, siempre hay un gran pleomorfismo y diferenciación en las características citológicas, ¿sí? O en la característica de la atipia citológica. Yo veo ya esto, muchas células así, esto a mí me acuerda de todo menos a un hepatocito. Yo esto seguramente voy a colocar un grado 3 o un grado 4. ¿Sí? Mire por ejemplo esto de acá. Seguramente el carcinoma hepatocelular no aparece porque sí, sino lo que dijimos, requiere antes que haya un estrés crónico del hígado. Entonces el citoplasma del parénquima que está alrededor del tumor, pues generalmente va a ser citoplasma que va a ser células que no son normales tampoco. Van a ser células valorizadas, como estas que están viendo aquí, o van a ser células con cambios de daño hepatocelular. Esto como lesión predisponente a la malignización. Miren por ejemplo esta célula tumoral tan fea comparada con la de acá. O miramos, por ejemplo, comparando esta celulita con esta de acá.
La cirugía hepática, como tal, no, diría que no, dependiendo también de por qué la hicieron. Si fue una cirugía de trasplante por una cirrosis, parcialmente de pronto el nuevo hígado va a tener riesgo incrementado si el paciente no mejora las condiciones de vida. O por ejemplo, si fue porque entró en falla por una hepatitis. Entonces a veces hacen cirugías porque el paciente entra en falla hepática por una hepatitis B o una hepatitis C. Entonces igual le quitaron el hígado malo, pero no le quitan del todo el virus. Entonces el nuevo hígado igual se puede infectar. Entonces miren cómo se ve generalmente el hepatocarcinoma. ¿Listo? Después del hepatocarcinoma, ¿cuál es el segundo tumor maligno más común del hígado? El colangiocarcinoma. No voy a hablar de eso en específico porque sé que el otro laboratorio de ustedes son las lesiones de vía biliar. Sin embargo, sepan que a veces la diferenciación histológica entre hepatocarcinoma y colangiocarcinoma, sobre todo cuando la lesión está pobremente diferenciada, puede llegar a ser muy difícil. ¿Sí? Se pueden llegar a ver muy parecidos, ¿sí? Sobre todo cuando la tibia es bastante marcada. Ahí nos podemos ayudar de la inmunohistoquímica, teniendo en cuenta que el hepatocarcinoma va a marcar un marcador que es relativamente específico, que es el HEPAR1. Hepatocarcinoma. ¿Listo? Por eso se llama así, o antígeno del hepatocito. Sin embargo, cuando el hepatocarcinoma se desdiferencia, puede perder la expresión de imagen. Otra cosa que puede ayudar, yo les he dicho a ustedes en los anteriores carcinomas que hemos visto, es un carcinoma por tantos presas citoqueratinas, es un carcinoma por tantos presas citoqueratinas, el colon, es presas citoqueratinas, riñón, es presas citoqueratinas, ¿sí? Pero el hígado, pese a ser un carcinoma, no expresa citoqueratinas, ¿sí? Eso es por las características propias del hepatocito. ¿Listo? Él no necesita expresar la citoqueratina por la configuración del tejido, no hace ningún tipo de barrera. ¿Ok? Pero normalmente el hepatocarcinoma no expresa citoqueratinas, mientras que el colangiocarcinoma sí lo expresa. A menos que el colangiocarcinoma se desdiferencie. Cuando se desdiferencia, pierde la expresión de citoqueratinas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solemos hacer la diferenciación? La llamadita al radiólogo o al hepatólogo. Por criterios clínicos e imagenológicos, cosas como la localización del tumor, si está por ejemplo más hacia el ilio hepático o hacia la porta, ¿sí? O si forma una masa intraductal, pues uno tiende a pensar más en un colangio, favorecemos más a un colangiocarcinoma. ¿Listo? Mientras que si está en el parénquima como tal, podemos pensar más en un hepatocarcinoma. O sea, para estos diagnósticos es también relevante hacer una buena correlación clínico-imagenopatológica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro por ahora? ¿Listo, muchachos? Entonces, que estudien.